Buenas noches, muchachos. De hecho, vamos a reponer la clase que teníamos planificada para hoy por la mañana, pero dada la situación de que no se logró desarrollar, pues estaría abordando ahorita un poquito lo que corresponde a la clase. Bien reconocemos que lo que tenemos que trabajar es el planteamiento del problema, pero cuando hablamos del planteamiento del problema, vamos a visualizar un poco lo que es el protocolo de investigación que se presenta en el video que les compartiré a continuación. Cuando hablamos, aquí están las funciones que posee el protocolo de investigación. Me gustaría que lo visualizáramos y luego conversamos. A la cuarta sesión de la asignatura de metodología y investigación. Les saluda su profesor y aquí estamos arrancando con una nueva unidad que versa acerca de la elaboración de nuestro protocolo de investigación. Acá vamos a poder ver cómo se va a ir estructurando nuestra investigación y a la vez cuáles van a ser esos componentes que la definirán como tal. Por lo tanto, el día de hoy abordaremos las temáticas sobre las... Entonces, si nosotros nos damos cuenta, dentro de lo que se va a abordar es las partes que contiene el protocolo. De alguna manera voy a abordar lo que se habla en el video. Y lo primero que se tiene que tomar en cuenta es lo que es planteamiento del problema. Cuando hablamos del planteamiento del problema es que qué exactamente es el problema que nos lleva a trabajar lo que es el tema como tal, ¿no? Y que nosotros encontramos que nos interesa investigar. Toda investigación, muchachos, está encaminado a resolver un problema existente en un determinado contexto. Entonces me dice el material, un problema constituye una dificultad o un obstáculo por superar y en general es un hecho que no está resuelto. Por lo tanto, lo que se pretende es buscarle alguna respuesta. En el campo científico, que ustedes saben que su investigación es meramente científica, en el campo científico un problema se percibe como un vacío teórico que se debe de llenar. En otras palabras, para poder resolver este problema que se plantea, nosotros tenemos que buscar diversas fuentes de información donde nosotros podemos sustentar de forma teórica lo que es el tema en sí. Pero de hecho también tenemos que demostrarnos que esta información o este tema no ha sido explicado suficientemente por nadie y que causa algunos efectos que aún no se han trabajado o se han identificado. Se trata de un conocimiento el cual corresponde a algo que se desea conocer y que aún no se sabe o no se ha verificado. Es decir, según lo plantea un autor, es un punto a resolver dentro de una indagación acerca de una realidad. Por lo tanto, un problema crea alguna inquietud, como lo manifiesta el psicólogo Sabino, y él dice que por qué se dan los conflictos al interior de la familia. Este es un ejemplo, ¿no?, de un determinado núcleo social, y otros preguntan qué factores contribuyen a un mayor o menor rendimiento en el aprendizaje. Entonces, estos son algunos cuestionamientos que son problemas existentes en determinado contexto, como les mencionaba. Entonces, se va a buscar una respuesta. Y dice, no es posible conseguir una investigación sin haberla encabezado por una definición clara y explícita del problema, pues esta va a ser el eje alrededor del cual girarán todos los elementos implicados en las diferentes etapas y operaciones. Para decirles algo, el problema ha sido formulado dentro de una misma línea de un tema, que este va a orientar algunos objetivos, la justificación, el marco metodológico, prácticamente también el marco teórico o la información científica, la metodología que ya se las mencionaba, que es el diseño metodológico, los instrumentos y demás elementos que componen este proceso que es tan importante en la investigación. Todos estos van a estar encaminados en una misma dirección.
Una investigación está precisamente planteada para dar respuesta a un problema que se plantea, que inicialmente ha generado un problema. Es factible, me menciona, determinar varios tipos de problemas. En primer lugar, dice, hay problemas que son solubles e irresolubles. Los solubles son aquellos que les podemos encontrar alguna respuesta que puede ser verificada. Los segundos son aquellos que son inaccesibles o que no están bien formulados porque a lo mejor no se ha encontrado una respuesta o no tienen respuesta. Es obvio que una investigación debe tener un sentido sobre la base de un problema soluble, pero sin que nadie aún la haya dado respuesta. En determinados momentos, algunas investigaciones nosotros las hemos visto que se realiza el trabajo y no se logra una conclusión. Entonces, este antecedente puede servirnos de base para poder continuar dicha investigación desde otro punto de vista o desde otro enfoque. Entonces, me dice, por ejemplo, un problema puede ser cuál es la razón por la que no se le permite a una persona conducir un vehículo después de tomar licor. Esto no amerita una investigación. ¿Por qué no amerita? Porque ya sabemos, lógicamente, que si se conduce, pues van a tener algunas complicaciones o incluso pueden llegar hasta la muerte. No hay necesidad de que nosotros lo investiguemos porque por lógica lo deducimos. Pues la respuesta es casi evidente. Existen también algunos problemas teóricos o empíricos o prácticos. Son teóricos aquellos que se sitúan o se validan a través de algunas teorías o modelos de conocimiento, ya sea empírico. Estos nacen de la experiencia y se toman como una técnica fundamental. Se toma como técnica fundamental la observación de algún hecho que se puede llevar a la práctica. Plantear un problema implica, en primer lugar, una descripción en la cual se delimita y se señalan sus antecedentes y el estado actual. En segundo lugar, implica formularlo mediante algún tipo de pregunta. Estas preguntas pueden guiarme todo el proceso de la investigación. Estas pueden modificarse en el transcurso, pero tienen alguna correlación con la hipótesis. Los antecedentes, era lo que les mencionaba anteriormente, se refieren a algunos diagnósticos previos o las razones que me hacen meritoria o viable la investigación. Estos pueden ser algunos factores. Este tiene que ver con la contextualización, la situación y la delimitación del problema en el campo que está el investigador o donde se ocupa el investigador, donde está centrado. Si estamos hablando de una investigación científica enfocada a una carrera como tal, entonces vamos a ubicarnos dentro del contexto al cual estamos investigando. Conviene especificar aspectos también como la población afectada o los campos afectados, qué factores inciden, qué instituciones podrían estar involucradas. Es necesario también explicitar de dónde y hasta dónde llegará esta investigación o hasta dónde llega a formar parte del problema en sí. Las preguntas mediante las cuales se formula un problema deben de ser claras. ¿Qué características deben de tener ellas? Bueno, uno, que deben de ser claras, precisas y pertinentes. La claridad y la precisión depende de la redacción. Siempre se deben de redactar de forma interrogativa, pero de una forma corta, que cubra los elementos que conforman el problema. En otras palabras, que sea claro qué es lo que yo precisamente deseo plantear como un problema. Esto se pretende que se sitúen de esa forma para que tengan pertinencia. Estas preguntas deben reunir 3 requisitos básicos. Deben de estar exentas de cualquier suposición. Las suposiciones pueden ser falsas incluso y me puedo suponer algo, pero no precisamente la voy a verificar. Por ejemplo, es incorrecta. Aquí tengo un ejemplo donde dice, ¿por qué a los niños del 5º grado no les gusta aprender el inglés? Debe de ser, dice, por medio de una investigación empírica. Por ejemplo, la pregunta es que los jóvenes deban estudiar. O sea, ¿es justo que los jóvenes deben de estudiar? Es una buena pregunta. Entonces, esto no se puede verificar. Así se reúnan todos los tipos de datos que nosotros trataríamos de recopilar para poder cumplirlo o verificarla. No deben referirse a situaciones ficticias o a una ejecución inalcanzable. No es factible una investigación. Ejemplo, una de ellas podría ser, si la luna tuviera río, ¿sería posible evitarla? Eso es algo inalcanzable que es muy difícil de demostrar. Existen varios tipos de preguntas hacia donde se dirigen las encuestas. Un ejemplo, abiertas y cerradas. Las abiertas son aquellas cuya verificación pueden conducir a una respuesta positiva o negativa. Existe interés entre los estudiantes de la facultad porque la enseñanza se imparta mediante la metodología de proyecto. Puede ser sí
o pueden decir no. Las preguntas cerradas no tienen respuesta positiva o negativa, se dirigen a un aspecto concreto de la realidad. Por lo tanto, se encabezan mediante partículas o expresiones interrogativas. Este material sería bueno que ustedes lo verifiquen. De hecho, yo sé que ustedes le están dando seguimiento a lo que estoy desarrollando, pero es importante también que nosotros captemos cuál es la importancia de los materiales para que ustedes puedan aclararse algunas dudas. Otras formas, aquí tengo otro ejemplo, otras formas interrogativas pueden ser ¿por qué? Que está dirigido a determinar una causa. ¿A quién o quiénes? ¿Qué personas o agentes van a estar involucradas en el desarrollo de la investigación? ¿Qué metodología o cómo? ¿Cuál es la metodología o el procedimiento que yo voy a utilizar para recopilar la información? ¿Para qué voy a hacer la investigación? ¿Cuál es el propósito que tengo? ¿Dónde? ¿En qué lugar voy a ubicarme? ¿Dónde exactamente voy a realizar la investigación? ¿Y cuándo? ¿Qué es el tiempo o la fecha que me va a ubicar? ¿En qué tiempo tengo que desarrollar el tema? Respecto al significado o contenido de las preguntas, dicen que hay varias posibilidades. Según el escritor Hugo Cerda, dice que hay 15 posibilidades que pueden ayudar a un investigador a concretar un problema. Uno dice que una dificultad es que debe ser superada, identificada o explicada para que posteriormente sea eliminada. También otra es que es una comprensión de cosas, sus relaciones o sus efectos o sus valores. Otros son las propiedades de un fenómeno, de una actividad o de un conjunto de personas con el propósito de definirla, describirla o analizarla. Otro aspecto importante que me plantea el material es que dice que cuando un problema está formulado, tiene ganada la mitad del camino hacia su solución. Esta se debe considerar como todos los demás datos conectados con él. Hay que tener presente todos los elementos, dice. Se seleccionan los datos que están ligados al problema, se basa la selección en un marco teórico o prácticamente la teoría que va a sustentar mi pregunta o el desarrollo del planteamiento del problema, es decir, se aceptan con los demás datos. Dice acá, si no existe un encadenamiento conceptual entre varios componentes, no será posible encontrarle un significado a la investigación. Siempre que se enuncia la formulación del problema, debe hacerse de forma breve. Y era lo que les planteaba, debe ser clara, precisa y concisa, en otras palabras. Dice que también surgen algunos análisis previo al problema. Y estos elementos pueden ser las variables, las relaciones que hay entre ellos y cuáles son los argumentos o la teoría o la base científica que me va a justificar esas relaciones. Acá tenemos algunos ejemplos de enunciados de problemas de forma descriptiva. Lo enfocan directamente a educación cuando dice desconocimiento del grado de adaptación a la hospitalización de los niños. Este es en salud. Luego tengo otra forma descriptiva, me plantea forma interrogativa. Y para lo último que se aborda es que dice que las definiciones deben de ser claras y adecuadas, de forma precisa, con el fin de aclarar un fenómeno que esté en estudio. También plantea que estas deben de estar formuladas de manera o pregunta en forma descriptiva, pero siempre teniendo en cuenta que el enunciado debe presentar el objetivo de forma explícita. Y luego tenemos la referencia bibliográfica de lo que se aborda. Luego tenemos un ejemplo de lo que es el planteamiento del problema, que ya se lo vamos revisando, que es lo que tenemos acá. Luego me dice, para ellos, aspectos para realizar el planteamiento de un problema de investigación. El primer paso que se debe tomar en cuenta es analizar, describir y buscar una posible solución en dependencia del tema a investigar. Para ello hay que tomar varios aspectos. Uno, el espacio del contexto. ¿Dónde lo voy a hacer? Lo otro es el tiempo, ¿cuándo? Luego es el modo, ¿cómo lo voy a ejecutar? Respondiendo a estas preguntas que están claramente definidas en el material, también se les determina que luego de contextualizar cada una de ellas es necesario analizarlas, ¿no? Esto incluye la modalidad y las características del estudio que se propone en un trabajo, las soluciones para la problemática, dependiendo de la modalidad del trabajo. En el planteamiento del problema se pueden contener hipótesis o las interrogantes de la investigación. Luego me abarca acá, el primer paso es la contextualización, tienen un ejemplo bien definido, luego tienen el dónde, luego tienen el cuándo y luego tienen el cómo en un ejemplo. Sería bueno que revisen esta información para aclarar dudas. Luego, para cerrar el planteamiento del problema,
se expone la necesidad, la modalidad o el fin que yo tengo para desarrollar el trabajo. Eso significa indagar alguna información respecto al tema. Luego tengo un ejemplo definido de lo que es el planteamiento del problema y lo enfocan directamente a la biomedicina. Luego tienen un ejemplo 2 sobre la educación en el contexto educativo. Y luego tenemos lo que son las referencias bibliográficas de donde se recopiló toda esta información para poder sustentarse debido con las normas APA que no podemos dejarlas fuera. Saben que toda información científica que se plantea debe de tener una referencia de donde se extrae la bibliografía o prácticamente la información. Tenemos un video acá que son los tipos de objetivos. Cuando vamos a trabajar investigación, nosotros debemos de trabajar un objetivo general y 3 objetivos específicos. ¿Cuál es el fin de trabajar los objetivos? Voy a presentarles un poquito lo que es el video. Hoy veremos una de las tareas más importantes en cualquier proyecto de investigación. Entonces me dice que para redactar un objetivo yo puedo trabajar el verbo en infinitivo, luego voy a trabajar también el qué, el cómo y el dónde. ¿Cómo lo debo hacer? Primero, ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco conocer y a dónde quiero llegar? Así es. Además, hay que tener en cuenta que la pregunta de investigación tiene una relación directa con el objetivo general, así es. Dice que este me permite dar respuesta a la pregunta de la investigación. Entonces, por lo tanto, ¿qué relación hay entre la pregunta de investigación y el objetivo general? El objetivo general es el logro que permite dar respuesta a la pregunta de la investigación. Entonces, por eso es que se trabaja la investigación como tal en proceso. Luego me explica. Darle respuesta a esa pregunta de investigación. Por esto, antes de buscar generar los objetivos de la investigación, debo tener una pregunta de investigación muy bien formulada. ¿Qué es un objetivo de investigación? Luego me pregunta, ¿qué es un objetivo de investigación? Es un propósito, es una finalidad que tiene como fin alcanzar un resultado, una meta o un logro que he propuesto. Dice que también es el punto de partida para la creación y planificación de un proyecto. De igual forma, es la aspiración o el propósito que se quiere alcanzar con la investigación. Una finalidad para alcanzar un resultado, meta o logro. Punto de partida para la creación y planificación de un proyecto. Aspiración o el propósito que se quiere alcanzar con la investigación. Y representa el para. Representa de hecho el para qué de una acción. De una investigación. ¿Para qué sirven estos? ¿Cuál es la finalidad que tienen estos objetivos de investigación? Estamos hablando en función de los objetivos generales. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que estos tipos de objetivos le dan sentido, significado y camino a una meta de la investigación. Determinan el alcance, la profundidad y la direccionalidad del proyecto que voy a realizar. Me ayudan de igual manera a identificar el tipo de estudio que se va a desarrollar. También me ayuda a determinar los límites y la amplitud y también ayudan a la formulación de la hipótesis. También me va a ayudar a indagar sobre la metodología de la investigación o determinar qué tipo de investigación es la que yo me estoy proyectando. Objetivos para darle un sentido, un significado, un camino y una meta a la investigación. Nos permiten determinar el alcance, la profundidad y la dirección del proyecto. También permiten identificar el tipo de estudio a realizar. Nos acotan el proyecto, sus límites y su amplitud. Y permiten la formulación de hipótesis, como también determinan la metodología de esta investigación. Existen dos tipos de objetivos. Existen dos tipos de objetivos en la investigación, que son los objetivos generales y los objetivos específicos. Los generales y los específicos. Los objetivos generales, ¿qué es lo que pretenden? Describen de manera global la intención del proyecto. ¿De dónde se va a derivar este objetivo general? Del tema general, lógicamente. Este me va a representar el logro que pretendo alcanzar para dar respuesta a la pregunta de investigación. Y de igual forma me va a dar respuesta a la pregunta. Los objetivos específicos generales
nos ayudan a describir de manera global la intención del proyecto. Representan el logro que toca alcanzar para dar respuesta a la pregunta de investigación. Eso quiere decir que este objetivo le va a dar respuesta a la pregunta de investigación. Y los objetivos ¿Qué son los objetivos específicos? Los objetivos específicos son aquellos que me indican lo que se quería realizar son logros parciales que permiten controlar la investigación. Describen los entregables concretos del proyecto. De igual forma, detallan los resultados esperados y se escribe uno por cada resultado concreto. Garantizan que el objetivo general se va a cumplir. En otras palabras, si yo tengo cada una de las propuestas que deseo trabajar en el objetivo específico, este se va a ir delimitando del tema delimitado. Cuando nosotros trabajamos los temas, sabemos que trabajamos tema general y tema delimitado. Entonces, del tema delimitado sale el objetivo general y del tema, perdón, del tema general sale el objetivo general y del tema delimitado salen los objetivos específicos. Y cada uno de ellos tienen que tener una amplia correlación para que puedan cumplirse. Específicos nos indican lo que se quiere realizar. Son logros parciales que nos van a permitir controlar la investigación. Describen los entregables de manera concreta del proyecto, detallan los resultados esperados y se escribe uno por cada resultado concreto. Eso quiere decir que estos objetivos específicos nos garantizan que el objetivo general se va a cumplir. Para garantizar una buena... Para poder garantizar la redacción correcta de cada uno de estos objetivos se deben tomar en cuenta algunas reglas. Dentro de las reglas es que se redactan en tercera persona y de forma impersonal. Son breves, concisos y claros. Deben de ser claros a la acción a realizar, que es lo que yo pretendo alcanzar como tal. Delimitar muy bien el tema y deben ser medibles y realistas. Cuando nosotros nos proponemos algún objetivo, lo hacemos con el fin de que este me sirva de guía para poder desarrollar mi tema y me va a servir de igual forma como una guía para ir dando continuidad a la búsqueda de información científica que va a sustentar mi tema. Estos deben de estar redactados en verbo infinitivo, más qué, más cómo, más para qué. ¿Qué investigo? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago? Redacción de estos objetivos debemos tener en cuenta las siguientes reglas. Se deben redactar en tercera persona y de modo impersonal. Deben ser breves, concisos y claros. Debe ser clara la acción que se quiere realizar. Deben delimitar muy bien el tema y deben ser medibles y realistas. Para su redacción nos vamos a apoyar en las... Para poder trabajar esta redacción vamos a retomar algunos parámetros que están dentro del video que son claros y me dice, lo primero que tengo que trabajar es el verbo en infinitivo más cuál es el tema, qué tema es el que voy a trabajar, cómo lo voy a hacer y para qué. Utilizar solamente un verbo, que estos tienen que estar en infinitivo, ir. Hacer referencia al objeto de estudio, que es el qué. El cómo es el medio, o mediante qué lo voy a hacer. Y el para qué, de qué manera se va a solucionar el problema. Luego tengo el qué y el cómo. Tienen que tener amplia correlación para que pueda cumplirse mi propósito como tal. Estructura. Primero debe ir un verbo en infinitivo, luego el qué, luego el cómo y luego el para qué. Se debe utilizar un solo verbo en infinitivo y debe estar terminado en ar, ir. El qué hace referencia al objeto de estudio, lo que se está buscando, a lo que se quiere llegar. El cómo es el medio, el mediante qué, por medio de qué voy a llegar a cumplir eso. Y el para qué se soluciona el problema, para qué se realiza este estudio. Se debe tener en cuenta que existen algunas excepciones a la hora de aplicar esta estructura, como que se puede invertir el qué y el cómo, o se puede omitir alguna de estas partes. Ahora pasemos a ver un ejemplo. En este ejemplo... Ahí tenemos un ejemplo que se presenta, en los verbos, ¿no? El verbo es infinitivo, más el qué, más el cómo y más para qué,
cómo se cumple. En el objetivo general dice, el verbo en infinitivo en todo caso sería analizar. El que voy a investigar son las características del consumidor de la industria láctea. El cómo sería por medio de sus variables demográficas y el para qué para diseñar un nuevo producto que se ajuste a las características. En cuanto a tema general enfocado a una carrera, un ejemplo. En el objetivo específico, si nosotros observamos, determinamos que también está redactado en forma infinitiva y dice determinar cuáles son las variables que caracterizan al consumidor de lácteos. Ese sería en todo caso el qué. Y el cómo, cómo lo haremos determinando su nivel de importancia. Si se dieron cuenta, aquí no está el para qué. En el siguiente objetivo me dice describir el perfil demográfico de los consumidores lácteos sería el tema. El primero, describir el verbo, el perfil demográfico sería el qué, y el cómo sería por medio de mapas ¿Y el qué? ¿Qué vamos a analizar? de posicionamiento. Lo que vamos a analizar son las características del consumidor de la industria láctea. ¿Y cómo vamos a realizar ese análisis? Por medio de sus variables demográficas. ¿Y para qué estamos realizando ese análisis? Para diseñar un nuevo producto que se ajuste a sus características. Este viene a ser el objetivo general para mi investigación. Y recuerden que esto está ligado a la pregunta de investigación. Y vemos que existen 3 objetivos específicos que van a apoyar el cumplimiento de ese objetivo general. Vemos que los objetivos específicos siguen la misma estructura. Verbo infinitivo, determinar. ¿Qué se quiere determinar? ¿Cuáles son las principales variables que caracterizan al consumidor de lácteos? ¿Cómo quiero realizar esa determinación? Determinando su nivel de importancia. Y no se colocó el para qué, ya que el para qué se comparte con el objetivo general en este caso, que es diseñar un nuevo producto. Luego tenemos que el verbo en infinitivo es describir. ¿Qué se quiere describir? El perfil demográfico. De alguna manera nos damos cuenta que podemos utilizar el verbo en infinitivo más el qué, más el cómo. En el objetivo general se cumplen cada uno de los aspectos. En el objetivo específico nos damos cuenta que podemos emitir el para qué, como lo mencionaba la persona que está desarrollando el video, y dice que el para qué ya no lo podemos, nosotros perfectamente lo podemos omitir porque está reflejado específicamente en el objetivo general. Entonces, por lo tanto, no hay necesidad de que se vaya a presentar. ¿Cómo pasan? Y te las voy a dejar en la... Luego me dice que hay diferentes tipos de verbos que pueden servirme para poder trabajar la investigación. Y dentro de la lista de verbos, para que las descargues. Y también hay algunos ejemplos que se pueden presentar. De objetivos de investigación. Y si quieres profundizar en el tema, te dejo un libro ahí mismo para que lo descargues. De estos son los tipos de listas de verbos. Verbos para objetivos generales y verbos para objetivos específicos. Cada uno de ellos tiene su propio nivel de profundidad y este va a ser seleccionado de acuerdo a la temática que ustedes van a trabajar, muchachos. Entonces, dentro de los objetivos generales hay varios que les pueden servir de acuerdo con su tema, como se los planteaba, y tenemos verbos como analizar, calcular, categorizar, comparar, compilar, contrastar, concretar, desarrollar, describir, diagnosticar. En este caso, si nosotros lo que queremos es hacer un diagnóstico sobre algún producto que esté a la venta, qué sé yo, en el caso de mercadeo. Discriminar, diseñar, efectuar, formular, fundamentar. Estos son los verbos para los objetivos generales. Si ustedes se dan cuenta, en los verbos para los objetivos específicos, hay advertir, analizar, basar, calcular. Son un poco, en los primeros, si observan ustedes, son un poco más profundos, en los otros ya van encaminados a conseguir de manera más accesible el tema. Estos también hay diferentes tipos de verbos de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la comprensión, de acuerdo a la aplicación, de acuerdo al análisis, de acuerdo a la síntesis y de acuerdo a la evaluación. Por eso les aclaraba que probablemente lo van a seleccionar de acuerdo con el tema que ustedes van a trabajar.
Hay algunos errores que se presentan muy comunes en investigación y es usar verbos como conocer y saber. Estos, cuando hablo, por lo menos cuando redactan algún tema ustedes y me plantean el verbo conocer, siempre digo el verbo conocer es un verbo muy amplio y no se puede utilizar. Entonces dice que es uno de los errores más comunes que se presentan. No son demostrables, no se pueden comprobar. Conocer, ajá, yo hago un conocimiento, pero ¿cómo demuestro ese conocimiento? Yo digo saber, ¿cómo logro comprobar si alcancé lo que yo quería saber? Estos son muy amplios y generalizados. En los objetivos específicos, no contenidos en los generales. Dice que hay aspectos que se deben de tomar en cuenta. Plantear pasos como si fueran objetivos, confundir actividades, métodos y caminos con objetivos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando redactamos verbos, perdón, objetivos, porque estos son alcanzables y si no son alcanzables tendríamos nosotros que determinar si son demostrables o no. Dice que otro error común es la falta de relación entre los objetivos, el marco teórico y la metodología. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando seleccionemos los objetivos para ver si tienen correlación con el marco teórico o más bien con las diversas variables que yo puedo tomar en cuenta para desarrollar mi tema como tal y el tipo de metodología que me va a facilitar el cumplimiento de la investigación. Bueno, esto en cuanto al tema, eso era parte, ¿no?, de lo que estábamos trabajando. Luego les voy a presentar un poquito lo que es la taxonomía de Bloom, que tenemos los diferentes tipos de verbos que nosotros podemos utilizar como una fuente para trabajar la redacción de los verbos en la redacción de los objetivos de acuerdo a su tema de investigación. Verbos para objetivos generales y verbos para objetivos específicos. Esto los pueden, aquí los van a encontrar en la plataforma y les va a servir para poder redactar sus verbos, sus verbos o más bien sus objetivos en cuanto al tema. Como bien saben, el examen está pronto a realizarse y ahí tiene un poquito una lectura donde se orienta cómo va a relacionarse la puntuación del examen. Entonces, acá la primera orientación es donde les dice la puntuación del examen parcial está dividida en dos aspectos. Un cuestionario sobre selección múltiple de la sesión 1, 2 y 3 y la otra parte será la entrega del tema general, el tema delimitado, los objetivos, las referencias bibliográficas y el planteamiento del problema. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta para ir desarrollando cada uno de los procesos del sistema de la metodología de la investigación que ustedes van a ir aplicando. Es importante aclararlo. Acá les voy a presentar un poquito sobre lo que es el protocolo, cuáles son las partes que tiene el protocolo. El protocolo y las partes del protocolo. Me menciona que lo primero que yo debo tomar en cuenta son los antecedentes. Dentro de los antecedentes me explica, vamos a ver si puedo un poquito acercarlo. Dice que contienen síntesis de las investigaciones realizadas sobre el tema. De igual forma, en lo que continúa es el planteamiento del problema. Está llamado a la problemática o la definición de problema que de alguna manera en los materiales anteriores se les trabajó. Luego tengo que, el planteamiento del problema tiene que estar referido a los objetivos de la investigación, a lo que se quiere conocer, explorar o demostrar. Luego dice que también los antecedentes se deben de analizar, qué se sabe, qué estudios hay, qué perspectivas hay del tema. Luego, la función que ellos tienen es delimitar la investigación, prevenir algún error y que me va a ayudar a promover un marco de referencia. Terminan en una oración de transición, en la formulación del problema. Ya les explicaba que es alguna problemática o la definición del problema. ¿Cuál es el objetivo principal que tienen? Brindar descripción concreta del problema. Este brinda algunos hechos, relaciones y aplicaciones que fundamentan la problemática. Redactar en forma de pregunta. Se deben de redactar en forma de pregunta. Lo objetivo de la investigación se refiere a lo que
conocer, explorar o demostrar, y estos orientan la formulación de la hipótesis. Se dividen en objetivos generales y específicos, que ya se los explicaba anteriormente y que también se les facilita la taxonomía de Bloom, donde ustedes tienen algún listado de verbos que les puede servir para desarrollar objetivos generales y objetivos específicos. Y estos deben de iniciar siempre con verbo en infinitivo. Cuando hablo de verbos infinitivos, hablo de verbos terminados en ar, ir. La justificación se define como un propósito de estudio, que incluye el impacto tecnológico, el impacto ambiental, el impacto económico y el impacto social que puede presentar mi tema de investigación. Debe de convencer qué es lo que se abordará, la importancia que tiene, la pertinencia y el objeto de estudio. ¿Qué es lo que voy a abordar? ¿Por qué es importante este tema? ¿Va a ser pertinencia? ¿Va a tener pertinencia social? ¿Cuál va a ser el objeto de estudio? Demostrando que es fiable y factible la investigación. La hipótesis es la unidad de análisis y variable de estudio. E incluye, dice, algunos tipos que pueden ser generales, nulas, de trabajo y específicas. Esta se define de supuestas conjeturas y algunas respuestas provisionales. Son susceptibles y pueden ser modificables. También debo de tomar en cuenta del protocolo de la investigación los alcances y las limitaciones que puede tener mi tema. Se tiene de limitar el espacio y el tiempo, así como también el alcance de la investigación, y se incluyen algunos obstáculos que probablemente se pueden presentar en todo el transcurso de la investigación. Eso es lo que es el protocolo de investigación. Ahora, ¿qué es el protocolo en sí? Dice que es un documento escrito que define las partes que debe tener toda investigación y para ser considerado como tal. Los protocolos de investigación previos al informe final de un proyecto de investigación caracterizan la definición de variables y procedimientos verificables si se repiten los mismos procesos, lo que se define como científicos. Luego, ¿cuáles son las funciones que este tiene? Se busca comunicar el contenido de la investigación y los resultados que se esperan de una forma clara, objetiva y concisa. Permite que otras personas entiendan las condiciones y conclusiones del proyecto. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Primero, comunicar, luego planificar, y la última frase, que es el compromiso, porque marca un compromiso entre el investigador y la institución o los asesores que están apoyando el tema. ¿Cuáles son las funciones? Dice que una de las primeras funciones es seleccionar un fenómeno u objeto de investigación. Les decía, una investigación está encaminada a resolver un problema existente en cualquier contexto. Otra función que tiene es observar, analizar, destacando las características más importantes. Otro paso 3 es recabar toda la información sobre el objeto a investigar. El paso 4 es formular hipótesis a partir de la información y de su desenvolvimiento en el futuro. El paso 5 es establecer los métodos que permiten determinar la validez de la hipótesis, o sea, la forma en que yo probablemente me voy a validar para poder demostrar la hipótesis. El paso 6 es elaborar conclusiones que sean verificables de acuerdo a la hipótesis que he propuesto. Y el paso 7, que es el paso número último, proponer nuevos problemas de investigación. Una investigación a veces no se desarrolla por completo, entonces probablemente hay algunos aspectos que no se desarrollaron. Entonces, eso significa que puede quedar puertas abiertas a iniciar un nuevo proceso de investigación. ¿Cuáles son las partes del protocolo? Primero, el título de investigación, luego el resumen, es el orden, luego los objetivos, la justificación y la factibilidad, los antecedentes, el planteamiento del problema, el marco teórico, las hipótesis o las preguntas o directrices. O la hipótesis, porque podemos plantear bien una hipótesis o bien preguntas directrices. Primero el título, luego el resumen del tema, luego los objetivos que iban generales y específicos, luego tengo la justificación, el por qué y el para qué estoy trabajando el tema, qué tan factible es mi tema. Los antecedentes es los temas que se han desarrollado y que tienen correlación con mi tema que estoy trabajando, el planteamiento del problema, que ya también fue abordado anteriormente, el marco teórico o la información científica que debe estar debidamente sustentada con las normas APA. Y por último, la hipótesis o bien hipótesis o bien preguntas directrices. ¿Qué es lo que aborda la investigación con su título?
dice que es un enunciado representativo que me va a servir, que se redacta al principio de un estudio. Debe ser específico y debe presentar sus alcances. Estos títulos tienen algunas características que los delimitan, los cuales son, primero, representar que los delimitan, debe contener la idea principal del tema de investigación, debe ser preciso, debe ser limitativo. Si son fechas, especificar el tiempo o la época. Si son personas, debe determinar la edad, el género, la religión, la profesión. Si son lugares, deben determinar la colonia, la localidad o el municipio o el estado del país. O sea, en otras palabras, me tiene que colocar qué es lo que yo quiero claramente ahí, en dónde lo voy a hacer, con quiénes lo voy a hacer. Si son teorías o corrientes, se debe especificar la ciencia en que se aplica la investigación y no debe de superar 3 renglones o 25 palabras. Mucho cuidado ahí, porque a veces nos perdemos y damos... por lo menos a veces nos confundimos y hacemos un planteamiento de un tema extenso, entonces debemos de tener cuidado en la redacción de este. ¿Qué consideraciones debo de tomar en cuenta para titular una investigación? Debe reflejar el contenido principal del artículo, deben de reservarse el uso de los subtítulos, evitar la sobreexplicación, el exceso de preposiciones o artículos, no deben de usarse abreviaturas o siglas a menos que el tema lo amerite. Y luego me presenta unos ejemplos de investigación. Uno meramente literario, luego tienen uno social, dice el discurso apocalíptico y las tribulaciones de su enunciador poético en la obra de Rubén Darío, este es literario. Luego tienen perfil sociodemográfico de los estudiantes universitarios de las Islas Canarias. Entonces, este es otro tema. Luego dice otro tema, determinantes del periodo medio de pago municipal y eficacia del principio de sostenibilidad de la deuda comercial. Y el último, que es meramente político, la política del poder en Caperucita en la zona roja. Entonces, aquí luego lo que es el resumen. ¿Qué es el resumen? Porque a veces se presentan algunos problemas que qué es lo que voy a escribir. Antes se confundía con la introducción. Ahora, de acuerdo a la redacción, se debe trabajar un resumen, que es lo que yo pretendo. El resumen es una referencia breve del planteamiento del problema. Los objetivos que dicha investigación se quieren alcanzar y los métodos que están usándose. No debe exceder de las 250 palabras. Ejemplo, perfil sociodemográfico de los estudiantes universitarios, ahí tiene un ejemplo. Luego, para ir concluyendo, tienen un ejemplo de un resumen, tienen otro ejemplo de un resumen de cómo podrían trabajarlo. Aquí están los objetivos. ¿Cómo deben de ser los objetivos? Enunciados claros y precisos que indican fines, metas y propósitos que el investigador pretende lograr con su investigación. Dice que este contenido o la carga semántica se asemeja a un núcleo que se ha desarrollado en proyección futura. La puntualización, ¿qué es lo que debe presentar estos objetivos? La puntualización de la finalidad del trabajo, la diferenciación de un objetivo con una actividad, la redacción utilizando verbos en infinitivo, los objetivos generales y específicos. ¿Cómo se clasifican? En generales y específicos, que ya lo hemos abordado. El general debe explicitar lo que se espera en términos de conocimiento. También deben de dar una noción clara de lo que se pretende describir. Y por último, en lo que son los específicos, son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general. De aquí se deriva del general, se deriva el específico. Son un anticipo del diseño de la investigación. Luego nos presentan algunos ejemplos. El tema general, el tema delimitado, el objetivo general y los objetivos específicos. Luego tenemos por último las referencias bibliográficas que se han utilizado. Bueno, luego tenemos la tarea, la orientación de la tarea, que es el planteamiento del problema.
Aquí ustedes tienen que enviar específicamente retomando cada uno de los aspectos que se desarrollaron en la información o dentro de la clase y presentar su planteamiento del problema. Este debe de ser detallado, claro, ¿no? De acuerdo a los parámetros que debe poseer un planteamiento del problema. ¿Y qué es lo que se les pide como tal? Se les pide, acá vamos a abrirlo un poquito. ¿Qué se les pide? Ya les digo. Dentro del planteamiento del problema se les pide, estimado estudiante, redacte el planteamiento del problema de su investigación, recuerde aplicar los procesos de composición textual al momento de estructurar las partes del planteamiento, el contexto, el tiempo y el modo. La extensión del ejercicio tendrá como mínimo una página. Esto lo deben de subir ustedes, debe presentar su hoja de presentación con sus datos y el de la asignatura, el desarrollo del ejercicio y la página de referencia bibliográfica. Ustedes no me pueden enviar ninguna tarea, muchachos, sin su debida referencia bibliográfica. ¿Cómo organizar el documento? Ahí se les orienta, ¿no? Cómo lo deben de hacer para que ustedes lo retomen. Ese es otro de los aspectos que teníamos previsto acá y luego tienen otro aspecto que son las fichas de contenido. Entonces, dentro de las fichas de contenido, ¿qué es lo que se les solicita? Ya se los leo para que ustedes queden claros. Dentro de las fichas de contenido, se les pide, vamos a leerlo, estimado estudiante, realice 15 fichas de contenido. Cita textual de más de 40 palabras, 5, cita textual de menos de 40 palabras, 5 y cita de paráfrasis, 5. Entonces, como ustedes la orientación es que ustedes deben de trabajar en grupo, pues su tema de investigación se les sugiere que se dividan el trabajo. Lo ideal es que cada uno de los integrantes del equipo se organice, ¿no? Y busque también para que sea parte del proceso de investigación. Luego el maestro, acá se les presenta algunos ejemplos de cuáles son las citas de paráfrasis, de cuáles son las de más de 40 palabras y cuáles son las... Luego se les dice que esto tiene un valor de 3 puntos. ¿Cómo van a hacerlo? Igual, ¿no? Como lo han estado trabajando. Van a realizar una página de presentación con sus datos y el de la asignatura. El desarrollo del ejercicio en la página y la página de referencia bibliográfica. Ahí está uno. Con eso se cierra la clase, muchachos. Espero que hayan quedado claros. Si no, pues de todos modos estoy a la orden para cualquier consulta. Y si no, si tienen dudas, pueden hacerlo a través del WhatsApp. Y pues estoy a la orden para cualquier aclaración. No he terminado con los 40 minutos. No he terminado con los 40 minutos.
Ay, señor. Te duele la cabeza. Vamos. Se te bajó la presión. ¿Cómo sabe? Ay, Dios mío, mi lindo. Y así estás de valiente que te quieres ir a inyectar. Perdón. Ay, Dios mío, mi lindo. ¿Mm? Nada.